Qué gusto poder saludarlos desde este programa de egresados con identidad UG en este bello recinto. El histórico Salón de Actos de Derecho, hoy División de Derecho, Política y Gobierno de nuestra máxima casa de estudios. Sitio emblemático que genera pertenencia a la identidad de nuestra querida Universidad de Guanajuato. El programa Egresados con Identidad abraza la iniciativa de apreciados maestros universitarios para reunirnos hoy a conversar en torno a la trascendente vida profesional del maestro Miguel Montes García, distinguido egresado de la carrera de Derecho de nuestra Universidad de Guanajuato. Escucharemos, en una grata conversación con nuestros invitados, algunas vivencias en el desarrollo de vida profesional del maestro Montes García y que nos comparten como pinceladas de su quehacer en la función pública, en la actividad legislativa y en la docencia. Estamos en el programa Conversando con Identidad UG. Egresados con identidad, por siempre UG. Qué gusto estar con ustedes, el programa Egresados con Identidad, en una nueva serie Conversando con Identidad UG, pinceladas con el maestro Miguel Montes García. Desde este bello espacio, el Salón de Actos, conocido históricamente como el Salón de Actos de Derecho, en el corazón del edificio central, un edificio central que es corazón de la universidad, y desde la universidad para el mundo, para todos nuestros egresados, para nuestra comunidad, hoy iniciamos una plática muy agradable. Tengo de invitada a la doctora Rosa Isabel Montes Mendoza. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy amables. ¿Qué se siente estar en este espacio, querida doctora? Lo primero que nada es una enorme emoción, porque la universidad, todos los que hemos vivido en Guanajuato, la llevamos en el corazón y la llevamos como que en todo nuestro ser. Entonces me siento muy contenta de ser heredera de alguna manera del disfrute de estos espacios. Muchas gracias. Pues entonces nos ha comentado de ese legado que deja un extraordinario egresado con identidad en su trayectoria profesional, nada menos que don Miguel Montes García. Es correcto. Don Miguel Montes García, mi padre, orgullosamente, mi padre, él estuvo en estas aulas, en estos pasillos, en estos espacios, como estudiante de la Escuela de Derecho y luego como maestro, como catedrático, como conferenciante magistral. Yo digo que el corazón de mi papá, además de su cerebro, su aportación, sus ideas, sus palabras, su legado, llegaron aquí pues a principios de los años 60. Hace, no quiero decir mucho, pero más o menos 60 años. Y orgullosamente su legado, su pensamiento, su aportación sigue aquí con nosotros. Él, como en alguna ocasión le comentó, maestro, le gusta hacerse presente en la Universidad de Guanajuato, su casa, su alma mater. Entonces sigue aquí con nosotros. Esto es una tradición. La Universidad de Guanajuato trasciende con un buen prestigio a través de estos 193 años de existencia en la carrera del Derecho. Pero trasciende, y así nos lo han platicado, trasciende porque hay un gran referente de nuestros maestros cuando estamos formándonos en estos espacios. Claro. Un grupo de catedráticos egresados con identidad tuvieron una iniciativa y mi querida doctora encabeza esa iniciativa. Platíqueme, por favor. Sí, claro que sí, maestro. Muchísimas gracias. Don Miguel Montes García, como parte de la universidad,
siempre pensó que era importante regresarle a la universidad una parte de lo que ella le había entregado a sus alumnos y a sus egresados. Entonces, esta iniciativa tiene que ver ahora con que varios de los catedráticos, personas que conocieron a mi padre, amigos, colegas, hemos pensado que es importante mantener vivas el legado de mi papá, sus ideas, sus aportaciones, su crítica, su análisis, tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito político y de la vida pública guanajuatense y nacional. Entonces, la idea es iniciar una serie de diálogos con amigos, con colegas que lo conocieron, que tuvieron la oportunidad de departir con él. Y bueno, yo me siento muy orgullosa y absolutamente privilegiada de estar en este espacio y de poder compartir con otras personas este legado de mi padre. Sin duda que lo es, sin duda que es trascendente y sin duda que hay un gran aprecio y cariño a ese legado y a la memoria de don Miguel Montes García. Veíamos que su desarrollo de vida profesional generó una importante presencia en la función pública, en el trabajo legislativo, en una actividad importante para los egresados que es el ejercicio profesional en el litigio, y dentro de esa actividad también la función docente, que es la cercanía con el conocimiento y con el desarrollo de vida para generar hombres y mujeres de bien. Don Miguel Montes García se expresaba de su universidad de una manera muy particular. Fue el primero que dio oportunidad a diálogos con identidad, grabándolo en unos momentos muy importantes de manera directa. ¿Qué queda de esa plática que en algún momento comentamos en el inicio, doctora? Unos recuerdos maravillosos del cariño que él le mostraba, yo diría, a dos espacios. Uno, mi padre era un enamorado de la ciudad de Guanajuato y ahí lo demuestra en esa entrevista maravillosa, pero además era un admirador y una persona que siempre contribuyó a la universidad. Entonces creo que eso de ahí nos queda importante. ¿Qué otras cosas yo rescataría de ese momento en el que ustedes abrieron diálogos con identidad con don Miguel Montes García? Que él hablaba de la importancia de estar en estas aulas, no solo para aprender, porque la universidad enseña, sino, él decía, la universidad da valores y antes que profesionistas deben formar seres humanos. Entonces, a mí me gustaría que en estas entrevistas que se van a hacer, en esta también, que lo recordáramos a él, no solo como el formador de instituciones, el generador de ideas, de análisis, de diálogos, de críticas, de debate, sino como un ser humano con familia, con amigos, entonces como una persona integral que nos dejó mucho y que es lo que a mí me gustaría compartir con las generaciones de hoy y con las generaciones que vienen, porque siento que él generó muchísimas ideas y hoy en el país a veces andamos escasos de ideas. Nos podemos retomar algunas de él. Estamos conversando con Identidad UG, pinceladas con el maestro Miguel Montes García. Regresamos en un momento con ustedes. Estamos conversando con Identidad UG, pinceladas con el maestro Miguel Montes García, hoy con una invitada muy especial para nosotros, para el programa de Egresados con Identidad, y desde este hermoso espacio emblemático del Salón de Actos de nuestra querida Universidad de Guanajuato.
Don Miguel Montes García, muchas actividades, mucha trascendencia. Coméntanos, Isabel. Sí, es correcto. Yo recuerdo haber tenido mis primeras aproximaciones a la vida política y a la vida pública del país, del estado, de la ciudad, en la sobremesa, con mi papá en distintos cargos. Creo que fue muy importante, y aquí me gustaría recordarlo. Él fue legislador en 5 ocasiones, maestro. Fue 3 veces diputado local al Congreso del Estado de Guanajuato y fue 2 veces diputado federal. Entonces, ahí hay una serie de aportaciones interesantes, valiosas, que a mí me gustaría que se retomaran en otros espacios de análisis y de discusión. Por ejemplo, todo el trabajo de la reforma política de 1977 que encabezó don Jesús Reyes Heroles. Pues don Miguel Montes García formó parte de ese equipo de trabajo cuando todavía no teníamos Instituto Nacional Electoral, cuando se modifican toda una serie de normativas a nivel federal que le dan apertura a una etapa de formación democrática del país. Don Miguel Montes García formó parte de ese equipo. En las cámaras, bueno, hubo muchísimas iniciativas que él tuvo, que él encabezó. Recuerdo particularmente algo que es importante para Guanajuato. Mi papá fue quien inicia la estructuración del diario de debates aquí en el Congreso local, porque antes de esa legislatura, que fue 76-79, si mal no recuerdo, Guanajuato no tenía diario de debates. Entonces él decide que es una buena idea, ¿no? Otra contribución importante en el Estado es la conformación de la Ley de Claridad. En el año 2000-2001 no teníamos en el país legislación que tuviera que ver con transparencia, y entonces se inicia. Guanajuato es el primer congreso estatal que inicia los trabajos en ese camino, sabiendo además, como él lo detalla en la exposición de motivos, que la transparencia pues es un pilar importante en la democracia, ¿no? Creo que otra área muy relevante que él recordaba con particular cariño es su paso como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Sin duda, un trabajo que demanda mucho tiempo, mucha responsabilidad, mucha dedicación, y que él adoraba. Yo recuerdo que a los viajes, a las salidas de México para acá o de aquí para México, él cargaba con unos portafolios enormes llenos de expedientes, porque era lo que había que estudiar, pero estudiar desde la Suprema Corte creo que fue para él un gran gozo, ¿no? Y luego, bueno, él tuvo muchísimos cargos públicos en la Secretaría de Gobernación. Por ejemplo, fue director de gobierno. Aquí en el estado de Guanajuato, director de educación. Él introdujo las telesecundarias al estado por allá a principios de los años 70, maestro. Y bueno, toda su trayectoria como abogado, como litigante, él fundamentalmente se dedicó, y creo que eso es importante, al derecho laboral. Y mucho de este trabajo, no sé si quienes nos escuchan lo saben, mucho de este trabajo él lo hacía pro bono, porque siempre había gente, obreros, trabajadores, personas que venían del campo, de distintos municipios, que no tenían para pagar un abogado. Entonces yo recuerdo también con mucho gusto ese trabajo que él no solo decía es importante dar a la comunidad, él en hechos y en resultados le daba a la comunidad. Entonces eso creo que es súper valioso, porque sería buenísimo que otros profesionistas adoptaran esa buena costumbre. Sin duda tuve la oportunidad en algún momento de preguntarle, don Miguel, ¿en dónde debe estar un egresado? Ajá. Y con singular precisión decía, no sé precisamente en dónde en cuanto al lugar,
pero sí cercano a su universidad. Así es. La formación que tiene esta universidad, formar para trascender, está en la historia y la tradición de que nuestros profesores hacen guía en muchas de las actividades que uno después se vuelve especialista. Sí, el derecho laboral era un despacho muy particular, lo hemos platicado con algunos invitados. Sí. Sí, la actividad de trabajo social para ir generando un impacto de beneficio para esta comunidad, que todos nos debemos a ella y todos debemos participar en su desarrollo. Y sí, un gran número de profesores que han hecho escuela, no solamente en el aula, sino en el desarrollo de vida que hemos tenido. Otra cosa que a lo mejor a mí me gustaría mencionar, perdón que lo interrumpa, maestro, es esta costumbre que tenía don Miguel Montes García de mantenerse cerca de la universidad y, como él decía, hacerlo de manera puntual. Él adoptó la tradición con gusto de que cada vez que ocupaba un cargo público, él decía había que rendirle cuentas a la Universidad de Guanajuato sobre qué estaba haciendo en ese puesto, en ese cargo en particular, y a través de alguna conferencia magistral, a través de un taller, a través de un seminario, venía a la universidad, él decía, a platicar y a compartir aquello que desde la vida pública y política en el país él estaba haciendo. Entonces creo que eso también era muy evocativo de las cosas que a él le gustaba hacer y de cómo las ideas y los hechos él los articulaba y los compartía con otras personas. Así es. Estamos en Conversando con Identidad UG, pinceladas con el maestro Miguel Montes García. Regresamos en un momento con ustedes. Conversando con Identidad UG, pinceladas con el maestro Miguel Montes García. Doctora Rosa Isabel Montes Mendoza, ¿algún tema del maestro que prefiriera en esas pláticas con las que usted convivía? Sí, muchos temas. Yo soy la mayor de todos los hermanos y, sin embargo, mi papá me decía, algo que les comparto, decía que yo era la más pequeña de todas sus hijas, porque soy bajita. Entonces, era muy padre, ¿no? Porque todo el mundo sabe que soy la mayor, pero bueno, él le gustaba decir eso, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Yo lo extraño muchísimo. Es una persona que siempre estuvo presente conmigo. Recuerdo mucho que de niña en la primaria, de estudiante todavía pequeña, él decía, mira, mija, la calificación no es lo más importante. Lo que es importante es aprender, es que te guste la escuela. No te preocupes por los dieces. Además, la vida no te hace exámenes, te examina todos los días. Entonces yo me acordaba mucho esto, a mí me gustaba siempre estudiar, y me acordaba mucho esto de que los dieces no son importantes. Pero si yo llegaba a casa con una boleta, con un 9.8 en historia, me decía, ¿qué pasó? ¿Por qué no sacaste 10? Entonces, decía yo, bueno, pues, ¿cómo que no importa, no? Entonces, siempre para él le gustaba ser exigente, le gustaba ser disciplinado, y yo recuerdo que con mucho tacto, con mucho modo, él me encaminó al gusto por el estudio, por el trabajo, por el profesionalismo, por la responsabilidad. O sea, eso es algo que, mire, lo tengo en la piel.
lo tengo en la piel y que, bueno, como papá, pues lo valoro, ¿no? Porque no creo que todo el mundo goce de ese enorme privilegio, ¿no? Gran conversador, siempre escuchaba a la hora de hacer las tareas en la secundaria, en la prepa. Yo recuerdo que en algunas materias yo iba a su despacho y le decía, oye papi, fíjate que tengo que hacer un ensayo sobre sindicalismo. ¿Por qué no me platicas un poquito qué son los sindicatos? ¿No? Y entonces él me daba 2 o 3 ideas, pero literal, 2 o 3 ideas, y luego me decía, tienes que leer este libro, y este libro, y este libro. Y yo decía, ¿cómo? Yo vengo a que tú me ayudes. No, él me dirigía a qué es lo que tenía que leer, qué es lo que tenía que aprender, sin negarse, pero realmente diciendo, la que tiene que hacer el trabajo eres tú, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas son como muy entrañables, lo recuerdo con mucho cariño. Su voz maravillosa, inolvidable, eso es algo con lo que todavía el día de hoy, maestro, yo sueño. O sea, lo escucho con el corazón. Nos cantaba, salíamos de vacaciones de pequeños en el coche y para no aburrirnos en la carretera, no había tantas autopistas, les estoy hablando de hace algunos años, eran carreteras solo de ida y vuelta. Y a veces había baches o atrancamientos y entonces para que no nos aburriéramos, él nos cantaba. Tenía una voz maravillosa. Entonces eso como persona pues lo recuerdo infinitamente, con mucho cariño, son cosas que jamás se olvidan. Nosotros lo escuchamos como una forma también de disfrutar, Ajá. Cómo trasciende en nuestra vida, Sí. en nuestra memoria, en el desarrollo, quien ha formado en nosotros como personas de bien. Sí. Las características de don Miguel, para los que fuimos sus alumnos en algún espacio de vida, Ajá. era muy importante. Sí. En la doctora, ¿hubo algo que predeterminara la actividad? ¿Tu doctorado es? Mi doctorado es en Ciencias Sociales y Políticas. Creo que la actividad de él en la vida pública, el interés por el servicio público, sin duda es algo que yo siento que heredé. Digo, a mí me gusta. Yo trabajo en temas que tienen que ver con la vida política del país. No en la primera línea, como él lo hacía, ¿no? Él lo hacía como legislador, como abogado, como funcionario. Yo estoy un poco más en el área de la consultoría, pero sin duda creo que abrevé de este ambiente en casa y de este ambiente en oficina, en donde yo siempre lo vi. Y otra cosa que me acaba de venir ahorita a la memoria, aprendí muchas cosas de él, pero otra padrísima era que en los veranos, cuando no teníamos clase, yo me iba a su despacho a trabajar. Entonces me dejaban contestar el teléfono, tomar notas, si llegaba algún cliente, atenderlo, tomar el nombre. Bueno. Sí, bueno, de 10 años u 11, una pirinola, ¿no? Pero un ser humano extraordinario, así lo recuerdo yo. Siempre presente, siempre cariñoso, siempre con un consejo, siempre respetuoso de las decisiones que yo tomé. Y eso nunca dejaré de agradecérselo, porque al final en la vida uno toma decisiones por las que uno es responsable. Él orientaba, pero jamás me impuso algo. Entonces recuerdo plena libertad, recuerdo inteligencia, cariño y un legado que hoy justamente quiero compartir con cientos y miles de personas, todos aquellos que les interese conocer al ser humano, no solo al profesionista y al abogado, sino conocer a un ser humano entrañable, a mi papá. De esa manera, conversando con Identidad UG, recoge ese sentimiento cercano de convivencia con un distinguido egresado de la Universidad de Guanajuato de la carrera de Derecho, don Miguel Montes García.
con una de sus palabras entre muchas que pudieran estar presentes y que estarán en este legado. Pinceladas. Estamos conversando con Identidad UG, Pinceladas con don Miguel Montes García, por siempre UG.